chat que tengo. ¿Listo? Entonces, vamos a necesitar el chat porque a partir de este es que vamos a ir entre todos construyendo, dialogando un poco, hablando desde nuestras opiniones, percepciones. La idea es que vayamos construyendo un poco acá todo este conocimiento desde la prevención de consumo de sustancias psicoactivas que puntualmente está enfocado precisamente en esa prevención. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí el ejercicio entonces que vamos a hacer. Yo les voy a comentar unas palabras, ¿listo? Quisiera que ustedes rápidamente, cuando yo mencione la palabra, me empiecen a indicar en el chat qué es lo primero que les viene a su mente, ¿listo? Todo enfoquémoslo desde la promoción de esa salud mental, pero sobre todo en el consumo de sustancias psicoactivas, ¿listo? Entonces, quisiera que desde esa arista y desde esa percepción, ustedes nos comentaran allí en el chat qué piensan, por ejemplo, cuando yo les digo la palabra fiesta. ¿Qué es lo primero que llega a su mente? Coméntenmelo aquí en el chat. Voy a estar supremamente atenta a lo que ustedes nos van a empezar a dejar desde allí. ¿Listo? Muy bien, Brian, pasarla bien, nos dice por acá. Vamos a ver qué otras percepciones tenemos. Frankie por aquí nos dice droga, ok, lo asociamos con eso. ¿Qué más? Erika, celebración, compartir, comida, rumba. Estamos 35 personas conectadas sin contarme a mí, entonces todavía me faltan muchas respuestas acá. ¿Qué es lo primero que llega a nuestra mente? Síganme dejando por favor aquí sus comentarios. Ah, bueno, por acá ya me están hablando del fin de año, Diego. Por aquí me hablan de diversión, música, amigos, rumba, licor, alcohol, descontrol, full party y felicidad, nos dice por acá Jason. Relax, nos dicen por aquí. Ok, listo. Bueno, muy bien. ¿Qué les viene ahora a su cabecita cuando hablamos de estrés? Estrés. Incomodidad, nos dicen por aquí Brian. Muy bien. Estrés, acumulación, angustia, tensión. Ok. Cambios en los estados de ánimo nos dice por aquí Alexandra. Jason Steven nos dice dolor de espalda, tensión. Mis vecinos. Ok. Depresión, muy maluco, dolor de cabeza. Ok. Falta de control. Agregan por aquí. Listo. Vamos con la siguiente palabra. Amigos. ¿Qué nos trae la palabra amigos? Parceros, diversión, fiesta, la familia que se elige, vínculos por aquí, traen cariño, pegarlo, dice Miguel. Listo, vayan dejando aquí sus comentarios. Ok, muy pocos, pero de calidad. Son los hermanos de otra madre, nos dicen por acá. Listo, vamos para la siguiente. Vamos a ir concluyendo esta ronda. Alcohol. Lo primero que se nos viene a nuestra mente, alcohol. Por aquí me dicen malo, eso no es de Diosito, ok, accidentes, problemas, guayao, fiesta, pasarla bien también, descontrol del bueno, por acá lo traen a colación Miguel, pérdida de los sentidos, muy bien, Juan, inconvenientes, desinhibición, cirrosis, nos trae por aquí Disney, ok,
Por aquí, cigarrillo. ¿Qué nos trae esta palabra? Vicios, mal olor, cáncer, malo para la salud, mal aliento, ujú. Muerte, dependencia. ¿Listo? ¿Quién es más por aquí? Adicción, consumo. Ok, listo. Vamos para la última. Control. Y acuérdense, vamos a hablarlo desde el consumo de sustancias psicoactivas. Control. ¿Qué es lo que pensamos con eso? Es un método para cambiar la ansiedad que conlleva enfermedades, entonces por aquí Jason, abstinencia, moderado, conocer sus límites. ¿Listo? Síganos dejando aquí sus comentarios. Acuérdense que es lo primero que se nos viene a nuestra mente. Responsabilidad, le agregan por aquí uno. Frangie, mantenerse en la margen, nos dice por aquí Edgar, retos, autocuidado, ya lo están mencionando por acá también desde control. Ok, Jason dice, control es algo que si se usa bien, es lo mejor que puede poseer una persona con sí mismo. Ok, listo. Y Frangie nos dice fuerza. Listo. Bueno, con estas palabras, recuérdense que lo estábamos viendo desde la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Listo? Con este ejercicio principalmente quiero que nos demos cuenta muchas veces de cómo cada uno de nosotros vamos asociando de forma distinta el tema del consumo. ¿M? Cuando yo les traía a colación cada una de estas palabras, ustedes me traían de una vez lo primero que pensaban. Por ejemplo, algunas se repetían cuando hablábamos de fiesta, cuando hablábamos de estrés, amigos, bueno, todas las que ustedes también ven en pantalla. Algunas se repiten, pero otras son muy distintas y eso que cada uno de nosotros lo estamos mirando desde nuestros propios lentes de la interpretación. Entonces, gracias a todas las personas que pudieron participar en esta primera parte, realmente quería que conforme a esto nos diéramos cuenta de cómo cada uno de nosotros tenemos asociados ciertas percepciones conforme al consumo. Por eso es que el día de hoy de esas percepciones quiero que las aterricemos un poquito más, hablando muy claramente y sobre todo de manera muy práctica para que eso nos lleve a tomar mejores decisiones que sean mucho más conscientes. Eso fue lo primero que les dije, porque así mismo vamos ajustando un poco a veces las percepciones positivas o negativas que tenemos y lo podemos hacer conforme a esa información que sea verídica, que sea clara, pero sobre todo una información mucho más realista y aterrizada. ¿Listo? Entonces, conforme a esto, vamos a dar continuidad a nuestra sesión el día de hoy y quisiera entonces, así como hicimos el ejercicio de las palabras, que pudiéramos ir describiendo también lo que es una sustancia psicoactiva. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de las sustancias, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es toda sustancia que cuando nosotros introducimos en nuestro organismo por cualquier vía de administración empieza a generar una alteración del funcionamiento de nuestro sistema nervioso central. Por eso es que muchas veces esto empieza a generar una dependencia, ya sea psicológica, física o inclusive puede generar la dependencia en ambas. Por allí alguien lo mencionó, el tema de adicción se relaciona mucho en esa última instancia que es cuando tenemos esa dependencia física y psicológica para funcionar adecuadamente. ¿Listo? Adicionalmente nos dice aquí que las sustancias psicoactivas tienen la capacidad de modificar la conciencia, nuestro estado de ánimo y todos los procesos de pensamiento de quien empieza a consumir esa sustancia psicoactiva. ¿Listo? Entonces, conforme a esto, vamos a hacer una clasificación de las sustancias psicoactivas. Ojo con esto. Existen, digamos que varias clasificaciones que podemos encontrar. Sin embargo, yo me voy a basar en la clasificación de acuerdo con los efectos que esta empieza a generar en el sistema nervioso central. ¿Listo? Vamos a encontrar en primer lugar lo que son las estimulantes. Las estimulantes son las que empiezan a activar
digamos que ese sistema nervioso central o empieza a aumentar más bien la actividad a nivel cerebral. ¿Cuáles podemos encontrar, por ejemplo, a nivel de estimulantes? Cafeína, nicotina, cocaína o inclusive también las anfetaminas, ¿vale? ¿Cuáles efectos podemos encontrar, por ejemplo, aquí frente a las estimulantes? Experimentamos una sensación de aumento de energía. ¿M? Cuando tomamos, por ejemplo, café, nos sentimos enérgicos, eufóricos, a veces hablamos más de lo normal. A veces también cuando consumimos algunos estimulantes podemos tener esa sensación de que tengo una autoestima elevada, eso me empieza a quitar el sueño, se me quita la sensación de fatiga, existe un incremento en la presión arterial, entre otros efectos que podemos tener. Vamos a encontrar por otro lado lo que son las depresoras. Las depresoras son las que empiezan a poner un poco más lento ese sistema nervioso central, entonces reducen esa actividad de nuestro sistema nervioso. ¿Cuáles podemos encontrar allí? El alcohol es una depresora, vamos a tener también los opioides y los ansiolíticos. ¿Listo? ¿Qué podemos encontrar frente a los efectos en nuestro sistema nervioso central? Genera una sensación de tranquilidad, nos sentimos relajados a nivel muscular, sentimos somnolencia, empiezan a disminuir también nuestros reflejos, existe también un lentecimiento a nivel respiratorio, a veces existen dificultades también en el habla, descoordinación motora, desinhibición, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando yo les pregunté alcohol, alguien por allá me escribió desinhibición, ¿cierto? Porque muchas veces el alcohol lleva a que nosotros podamos inhibir esos comportamientos que socialmente a veces son aceptables, ¿listo? O incluso hacemos cosas que no haríamos si no estuviéramos ebrios. Y finalmente vamos a hablar de las alucinógenas. Alucinógenas son las que empiezan a alterar la percepción de nuestra realidad. Como por ejemplo, tenemos aquí el LSD, tenemos la marihuana, el éxtasis y los hongos. Solamente por mencionar algunos. ¿Cuáles son esos efectos que podemos tener? Por ejemplo, alucinaciones. Pueden ser auditivas, pueden ser visuales, olfativas, kinestésicas, etcétera, etcétera. También cuando nosotros consumimos alguna sustancia que es alucinógena, existen movimientos a veces descoordinados, sudamos más de lo normal, podemos estar más paranoicos, hay aumento también de la presión arterial, del ritmo cardíaco, entonces por eso nuestro corazón late un poco más rápido, la temperatura corporal también. Entonces, son algunos efectos que podríamos tener conforme al consumo de algunas de estas. ¿Listo? Ahora, yo traje unas preguntas que me gustaría que también las pudiéramos dialogar aquí entre todos y para eso vamos a seguir utilizando nuestro chat o incluso si quieren abrir sus micrófonos y hablarnos brevemente, también lo podemos hacer. ¿Listo? Y la pregunta es la siguiente, ¿cuál de estos tipos creen que se asocian más con situaciones sociales o recreativas? ¿Serán más las estimulantes, depresoras o alucinógenas? ¿Qué creen ustedes? Recuerden que me pueden escribir allí en el chat o pueden abrir sus micrófonos. Cuéntenme por qué consideran que puede ser alguna de estas. Disculpa, ¿me puedes repetir? Claro que sí. La pregunta es la que estamos viendo en pantalla y es, ¿cuál de estos tipos creen que se asocian más con situaciones sociales o recreativas? ¿Será que se asocian más frente a esas situaciones las estimulantes? ¿O será que utilizamos más las depresoras o quizás las alucinógenas? Bueno, por aquí ya me estoy dirigiendo al chat. Alexandra nos dice, estimulantes y depresores. Desde su percepción, probablemente estas dos. Diego por acá nos dice que más las estimulantes, Frangie nos dice que las depresoras, Liz por acá dice depresoras, ok. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Carol, en todas en realidad. Todas en realidad, ok. Sí, ¿Por qué? porque algunas empiezan de forma recreativa y ya puede comenzar a evolucionar ya a ser como una adicción. Porque digamos el tema de, no sé, hay gente que es muy adicta al café y comienza Ujú, simplemente como tomando una tacita hablando con la gente o haciendo algo diferente. El alcohol, el mismo tema. Puede ser que salgas el fin de semana a tomarte algo con tus amigos y después de un momento a otro, si no sabes controlar eso, te volviste alcohólico. El tema de las drogas ujú. igual. Hay gente que piensa, nada, las drogas no necesariamente tiene que estar depresivo o tener algún problema, simplemente por encajar en un grupo o querer probarlas, lo hace de forma recreativa y puede conllevar también a la adicción. Ok, sí, muy bien, Jason. De hecho, por eso es que cuando nosotros hablamos
me voy a basar un poco más en las alucinógenas, ¿sí? Si bien todas pueden tener el riesgo, si nosotros hablamos puntualmente de las alucinógenas, son esas sustancias que se relacionan si bien con los contextos recreativos y de experimentación, que es lo que de pronto tú vienes mencionando, se va utilizando la droga simplemente porque quiero saber qué se siente, porque quiero conocer un poco más, y van pasando todas esas etapas que inclusive ya más adelante les voy a mencionar, esas etapas del consumo, donde ya no solamente estamos pasando allí por experimentar, sino que ya empezamos también a tener un uso ocasional de esa sustancia, un uso habitual y muchas veces eso me lleva a la dependencia, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo miramos desde el círculo social a nivel general, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, que esas sustancias especialmente alucinógenas, vamos a verlas más en estos contextos, pero también en grupos mucho más específicos. Por ejemplo, lo que son los jóvenes. ¿M? Las alucinógenas, cuando empiezan desde esa experimentación, es mucho más fácil que nos enganchemos cuando estamos jóvenes, ¿bien? Y aunque muchas veces se perciben, por ejemplo, que son naturales o inofensivas, porque muchos dirán, por ejemplo, que la marihuana es natural, entonces no pasa nada, muchas veces esas pueden alterar nuestra percepción, pueden generar esos riesgos físicos o psicológicos que tienden a ser muy serios. E incluso, ¿cierto? Solamente con el consumo de una vez me puedo enganchar, que es lo que dice Jason, y eso me puede llevar constantemente al uso continuo de esa sustancia hasta que finalmente se me vuelva una dependencia, ¿cierto? O una adicción, ¿vale? Ahora, si nosotros lo miramos desde otra arista, por ejemplo, vamos a encontrar aquí las depresoras. Las depresoras es una de esas sustancias que se relaciona muchísimo con los espacios sociales. Por ejemplo, especialmente el alcohol. ¿M? Aunque el alcohol muchas veces se considera normal, por ejemplo, tomarlo en celebraciones, en fiestas, su consumo frecuente y excesivo puede generar también esas alteraciones en el autocontrol. Por eso yo les mencionaba allá arriba en la primera sesión, ¿qué pensaban ustedes frente al control? ¿Listo? Adicionalmente, también puede generar conflictos, puede generar accidentes, puede inclusive generar esa dependencia que nos ha venido mencionando Jason. Que es importante aquí reconocer cuando ese consumo deja de ser ocasional, ¿cierto? Y ya empieza a afectar nuestra vida, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestros vínculos sociales y demás, ¿listo? Entonces, las depresoras va a ser unas que sí o sí, inclusive a nivel cultural, como están socialmente aceptadas, por ejemplo, el consumo del alcohol, pues finalmente estamos mucho más expuestos a que las podamos encontrar en estas situaciones sociales o recreativas. Otra que vamos a encontrar también bastante frecuente son las estimulantes. Por ejemplo, cafeína, que por allí nos puso el ejemplo Jason. También vamos a encontrar el cigarrillo, inclusive también energizantes, hace parte también de estas estimulantes y que adicionalmente pueden estar presentes en todos estos contextos, sobre todo cuando queremos rendir más. Por eso es que a veces uno se toma el cafecito adicional o el tinto más bien o inclusive toma esas bebidas energéticas para mantenerse activo, para aumentar la energía o lo que queramos lograr. Sin embargo, el problema es cuando se empieza a generar una tolerancia y eso empieza a afectar nuestro sistema nervioso, empieza a afectar nuestro sueño y muchas veces también el equilibrio a nivel emocional, ¿vale? Entonces, en conclusión, frente a esta primera pregunta, ¿cuáles son las que encontramos que socialmente están aceptadas o culturalmente las tenemos muy presentes? Estimulantes y depresores. Las alucinógenas se pueden encontrar un poco más desde el punto de vista más desde la adolescencia y digamos que uno se puede enganchar más fácilmente desde el querer conocer un poco más, es decir, desde la experimentación y por eso se dan grupos mucho más particulares. ¿Listo? Ahora, ¿por qué creen que algunas personas empiezan a consumir? Que es nuestra segunda pregunta el día de hoy. ¿Qué llevará a la gente al consumo de sustancias psicoactivas? ¿Qué creen ustedes? Curiosidad, ¿ok? Que hablábamos con cualquier tipo de sustancia, ¿no? Experimentar, ¿qué se siente? ¿Qué más? Ok, también tenemos allí afectaciones en el estado de ánimo, todo relacionado con temas de salud mental o inclusive también la presión. Ah, bueno, por aquí también mencionan temas de presión social. Importantísimo también este tema. Creo que muchas veces también el consumo de sustancias psicoactivas, sobre todo cuando somos mucho más jóvenes, se da precisamente porque eh, queremos pertenecer. Y como queremos pertenecer, pues vamos a tener allí ese riesgo de empezar a incursionar en esas sustancias psicoactivas simplemente por la presión de nuestro entorno.
Bueno, esta de depresión por aquí, yo creo que está más asociada con factores personales o emocionales, ¿cierto? Puede estar asociado con esto. Malas decisiones, sí, muy bien. Falta de amor propio, ansiedad, que se relaciona también con esos temas de salud mental, porque buscan llenar vacíos, porque quieren escapar de la realidad, ¿ok? Aquí nos traen dos a colación. Realmente también son esos factores que finalmente nosotros utilizamos como estrategias de afrontamiento, ¿no? Quizás cuando yo tengo motivos internos, ¿no? De pronto tengo experiencias individuales en donde muchas veces yo inicio ese consumo buscando aliviar ese estrés, esa ansiedad, ese dolor emocional. Al principio parece, por ejemplo, funcionar, pero con el tiempo empieza a generar un efecto totalmente contraproducente porque la sustancia termina pues aumentando la dependencia y los problemas en torno a esto. Desconocimiento de daños y afectaciones personales y del entorno, muy bien. Este tema, por ejemplo, acá de la baja percepción que tenemos también frente a los riesgos, ¿no? Cuando nosotros no tenemos muy claro eso, finalmente empezamos a tomar decisiones que empiezan a generar esas afectaciones. Porque Julanito no lo hace y no le pasa nada y la pasa súper bien. Ok, abordamos temas, por ejemplo, también de presión social. Dice por aquí, Frangi, el entorno donde crecieron. Ok, muy bien. Todo lo que tiene que ver con factores familiares y el contexto de vida, ¿no? La dinámica familiar o social donde se puede predisponer ese consumo. Por ejemplo, cuando yo tengo dificultades familiares, cuando tengo esa falta, por ejemplo, de redes de apoyo, puede hacer que una persona busque el alivio o la compañía inclusive de estas sustancias para que pueda llevar o solucionar las situaciones que está viviendo o inclusive porque en mi casa, como eso es normal, cada vez que tengo una pelea con alguien, entonces irme a tomar y a perder en el alcohol, entonces eso también para mí puede ser algo normal. Empezamos también a tener esos comportamientos que vienen a ser normalizados inclusive desde nuestra familia. Algo más por aquí de pronto que mencionen, estoy revisando. No, listo. Bueno, chicos y chicas, entonces, yo les traje un videíto el día de hoy que quiero que revisemos un poco más. Aquí nos va a hablar algo de lo que es las sustancias psicoactivas, nos va a hablar de las clasificaciones, de los efectos que hemos venido hablando y nos va a ampliar un poquito más las respuestas también a estas preguntas. Entonces, voy a permitir compartirles pantalla nuevamente para que podamos ver el video a continuación. ¿Me dejan saber, por favor, si lo pueden escuchar? Todos sabemos de ellas y algunas personas las consumen, pero Sí, ¿Sí se señora. escucha? Sí, Sí, escucho. listo, perfecto. Entonces, ampliemos un poco más de sabemos de información acá. ellas y algunas personas las consumen, pero ¿qué es una droga? Las drogas son sustancias psicoactivas que al entrar a un organismo vivo alteran el funcionamiento del sistema nervioso central, modificando las emociones, percepciones, reacciones, estado de ánimo y comportamientos. Los efectos de las drogas pueden ser perjudiciales en función de las dosis, el tiempo de administración y las características de la persona que consume. Cuando el consumo inicia, las drogas tienen efectos inmediatos, aunque al ir aumentando la frecuencia de uso, se genera tolerancia, es decir, cada vez se requiere mayor dosis para sentir los efectos iniciales. Con el aumento sostenido del consumo, se puede llegar a la adicción o dependencia psicológica, física o ambas. La dependencia psicológica para afrontar los desafíos cotidianos y la dependencia física para no experimentar los síntomas de la abstinencia de drogas, como la sudoración, mareos, taquicardia, irritabilidad, ansiedad, entre otros. Es importante distinguir que, dependiendo del efecto que ocasionan, hay drogas depresoras, estimulantes y alucinógenas. Las drogas depresoras como el alcohol y la marihuana disminuyen el funcionamiento del sistema nervioso central, provocando somnolencia y lentitud en los movimientos, en el habla, en la percepción y en los reflejos del cuerpo. En este grupo se encuentran los opiáceos y análogos como el fentanilo, un fármaco utilizado para el dolor crónico y anestésico en cirugías. Este opioide sintético es 100 veces más potente que la morfina y 50 veces más que la heroína. Las drogas estimulantes como la cocaína, las anfetaminas o la nicotina provocan euforia, sensación de activación y bienestar, aunque también pueden causar ansiedad, ataques de pánico y alteraciones del sueño y del hambre. Las alucinógenas como el LSD,
La mescalina, los hongos o el peyote provocan distorsiones en la percepción y alucinaciones visuales, auditivas, incluso con olores y sensaciones que no existen. Además, existen fármacos de uso médico como los antidepresivos, antipsicóticos y los ansiolíticos sedantes, como el clonazepam y el diazepam. Estos medicamentos afectan directamente al sistema nervioso central y solo deben ser consumidos por indicación médica en el tratamiento de trastornos mentales. Como te darás cuenta, no todas las drogas son iguales. Unas te ponen arriba, otras te dan el bajón y algunas te hacen alucinar. Mezclarlas no es una buena idea. Una sola dosis o una mala mezcla puede ser mortal. Los efectos de las drogas serán diferentes dependiendo de varios factores, de la persona, como el sexo, la edad, el metabolismo y el estado de ánimo, de la sustancia, como la vía de administración, la dosis, la frecuencia y la calidad de la sustancia, y del entorno, como la familia, las amistades y el ambiente. ¿Te has preguntado por qué algunas personas consumen drogas y otras no? Hay diversos factores, individuales y sociales, que influyen en el inicio y en el aumento del consumo. Generalmente lo hacen para saber qué se siente, por presión grupal, para olvidarse de sus problemas o porque buscan sentirse mejor. Cualquiera que sea el motivo, tienes que saber que las drogas van a afectar tu salud física y mental, tus relaciones y tu desarrollo personal y social, y a veces el resultado puede ser negativo e irreversible. Ahora ya sabes que es una droga. ¿Listo? Bueno, creo que este video nos amplió un poquito más la información sobre lo que hemos venido hablando, nos habla también acerca de por qué empezamos a consumir y sobre todo también quisiera a partir de este video poder mencionar un poco el tema de los efectos. Aquí abordaron algunos, sin embargo yo quiero abordarlos más desde un ámbito a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, pero también dentro de nuestro ámbito laboral y social. ¿Por qué es importante? Porque al fin y al cabo estamos en un contexto laboral que finalmente también el consumo empieza a perjudicar. Entonces, conforme a esto, me permito compartirles otra vez pantalla y les traigo conforme a los efectos del consumo una pregunta. ¿Cuál crees que es la consecuencia más grave del consumo? ¿Es la física, la emocional y psicológica o la laboral y social? ¿Dónde creen que afecta más el consumo? ¿En qué área y por qué? La física. Jason nos dice la física. ¿Por Sí, qué la porque física? es el primero en notarse los cambios. Es el primero en sentirse, en verse los cambios. Porque emocionalmente tú no eres consciente de lo que está pasando. Y laboralmente hay mucha gente que con la que trabaja que ni se entera. O Ujú. porque tu comportamiento es como muy o esquivo o algo así. La gente no suele meterse mucho como en las emociones de la gente. Entonces como que no le prestan mucha atención, pero el cuerpo sí habla por sí mismo. Entonces, cuando tú comienzas a consumir muchas sustancias, muchas drogas, comienzas a llevar una vida pues nada saludable, el cuerpo es el primero en hablar, en mostrar. Muy evidente. Ujú, Mm, sí. ok, muy bien, Jason. Excelente. Por aquí retomo otras que nos dicen en el chat. Emocional y psicológica. Por aquí Alexandra dice todas. Efecto dominó. Todas nos dice por aquí. Dani. Lorena dice por dos. Ok, principalmente en lo físico, pero afecta en todos los ámbitos. Ok. Efectivamente, voy a traerles aquí a colación entonces las afectaciones a nivel general. Estas van a ser algunas, no quiere decir que vayamos a tener todas, sin embargo, van a ser esas principales que vamos a encontrar, ¿vale? Entonces, a nivel físico, efectivamente creo que es una de las principales que empezamos a evidenciar frente al deterioro que podemos evidenciar en el consumidor, ¿cierto? Y es que cuando nosotros hablamos de las sustancias psicoactivas, sabemos que empiezan a afectar directamente nuestro cuerpo, nuestra salud a nivel general. Por eso es importante tener en cuenta, y como lo mencionaba en el video, esto puede variar según el tipo de la sustancia que consumamos, la cantidad, pero también la frecuencia del uso de esa sustancia. Vamos a encontrar, por ejemplo, aquí qué puede surgir cuando nosotros tenemos esas afectaciones a nivel físico.
En primer lugar, podemos tener ese deterioro físico, ya nos vemos un poco más cansados, tenemos el envejecimiento prematuro, podemos tener problemas cardíacos, respiratorios, hepáticos, también podemos tener dependencia o síndrome de abstinencia, dependiendo también de ese consumo, incluso también allí pérdida del apetito o del sueño. ¿Listo? Vamos a tener, por ejemplo, aquí deterioro también a nivel cognitivo, entonces ya no estamos tan atentos, ya no estamos tan concentrados, nos falla la memoria, todos los procesos también se empiezan a afectar allí. ¿Listo? ¿Qué es importante tener en cuenta, por ejemplo, a nivel físico? Estas consecuencias muchas veces no se evidencian en el primer momento, ¿no? Pero sí se empiezan a evidenciar con el tiempo. El cuerpo, digamos que de cierta manera empieza a resentirse, nuestro sistema nervioso empieza a alterarse, la persona depende mucho más de estas sustancias para poder funcionar adecuadamente. ¿Listo? Vamos a tener ahora aquí lo que es esa afectación a nivel emocional y a nivel psicológico. Esta se relaciona mucho con los pensamientos, los sentimientos y las relaciones interpersonales. ¿Qué podemos tener allí frente a esos cambios esperados? Es tener esos cambios, por ejemplo, de ánimo, estar mucho más irritables, sentirnos ansiosos, pérdida de interés también en las actividades que antes disfrutábamos, podemos sentir depresión, sentimientos de culpa, empezamos a tener conflictos familiares, nos empezamos a aislar de los demás. Y es que recordemos que muchas veces estas sustancias empiezan digamos que afectar esos neurotransmisores del cerebro, ¿sí? Y muchas veces, aunque eso puede empezar a generar una euforia momentánea, también luego empieza a aparecer otra vez el vacío, la tristeza que venía sintiendo, a estar mucho más irritable. Por eso es que muchas veces las personas empiezan a aislarse o rompen también todos esos vínculos que antes eran importantes. Y por último, vamos a tener esas consecuencias que son laborales y sociales, que son las que empiezan a afectar todo lo que tiene que ver con el desempeño, la responsabilidad, las relaciones también en el trabajo o inclusive también con la comunidad. ¿Qué podemos encontrar frente a esos ejemplos esperados? Puede ser que yo empiece a llegar tarde, ¿cierto? O faltar con frecuencia a mi lugar también de trabajo. Entonces eso genera ausentismo. Disminución también del rendimiento o inclusive también errores en las tareas. Entonces, eso también empieza a aumentar la probabilidad de tener accidentes laborales. Tener conflictos con compañeros o jefe y tensas y sanciones disciplinarias o también inclusive el despido. Recuerden que el consumo no solamente se queda en el ámbito personal, sino que eso empieza a notarse con puntualmente en el área también laboral, porque empieza a aumentar, a disminuir mi productividad, empieza también a afectar el trato con los demás, empieza a afectar también el desarrollo de mis tareas y muchas veces esto puede generar esa desconfianza o incluso también la pérdida de esas oportunidades laborales. Bien, entonces tenemos que darnos cuenta que efectivamente, aunque el elemento físico es uno de los más importantes, veamos que inmediatamente esto va a empezar a afectar todas las áreas de nuestra vida. Incluso también tema familiar, que está muy relacionado también con estas últimas dos a nivel emocional y psicológica, que también se relaciona con los conflictos familiares o el aislamiento que podemos tener de esos círculos, ¿vale? ¿Algo de pronto que ustedes tengan por preguntar frente a estos tres elementos? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? No, no, señora. ¿No? Listo. Bueno, entonces aquí quisiera retomar algo que ustedes han mencionado en el chat que me pareció súper importante y es que todas estas van en cadena. Alguien me la mencionó por allá, alguien después le escribió un por dos. Efectivamente es importante tener en cuenta que todas estas tres áreas, física, mental, laboral, todas están interconectadas. Cuando se empieza a afectar una, se empiezan a deteriorar las demás. Entonces, importante que todo lo veamos también desde una generalidad y entendiendo también que una mala decisión puede afectarme todos estos ámbitos. Ahora, cuando realmente hablamos de esas etapas del consumo y el consumo problemático, que también lo quise traer a colación. Recuerden que estábamos hablando en un primer momento desde la experimentación y lo abordaron también en el video. Nos decían, bueno, muchas personas quizás inician el consumo es porque quiero experimentar, ¿cierto? Tengo curiosidad por saber qué se siente el consumir esta sustancia, por ejemplo, la marihuana y que adicionalmente asociado con la influencia social, la presión social, los entornos que empiezan a movilizarlo y a perpetuar esos comportamientos, es que nosotros allí nos empezamos a anclar de una vez o tener más bien ese riesgo de quedarnos en ese consumo. ¿Listo? Esto sucede muchísimo en la etapa
de la adolescencia. Entonces, quienes tengan hijos, importante que estemos con los ojos bien abiertos y tengamos muchísimo cuidado también para poderlos orientar de la mejor manera. Después de la experimentación, yo puedo tener un uso ocasional, que es cuando empiezo a consumir esporádicamente esa sustancia, por ejemplo, la marihuana. Ya lo hago entonces en las fiestas, en las reuniones o en las citas con los amigos o cualquier otro lugar. Por eso hablábamos de los círculos sociales y recreativos. Después del uso ocasional, puedo tener riesgo a ese uso habitual, que es cuando yo empiezo a necesitar esa sustancia o esa droga para relajarme o para funcionar adecuadamente. Por eso es que existe un incremento en el consumo de la droga, porque empiezo a obtener ese placer físico. Allí lo mencionaban también en el video, como no quiero sentir la sudoración, taquicardia, la ansiedad que me genera, entonces empiezo a consumir constantemente esa sustancia psicoactiva. ¿Listo? ¿Para qué? Para disminuir todos los efectos que van generando la abstinencia del consumo de la sustancia psicoactiva. Adicionalmente, también porque me empieza a generar placer. Entonces, eso hace que continúe con el consumo de la sustancia o inclusive también cuando empiezo a generar esa tolerancia que se asocia más con la dependencia, empiezo a consumir otras cosas que sean un poco más fuertes. En parte de la dependencia, entonces, en este caso es cuando ya nosotros perdemos el control, priorizamos el consumo sobre cualquier otra actividad y que adicionalmente empezamos a dejar de lado de pronto ciertas actividades que para nosotros eran importantes, como por ejemplo asistir al trabajo, ¿sí? O asistir a las reuniones familiares o cualquier otra actividad. ¿Por qué? Porque finalmente lo que priorizo en este caso es querer consumir todo el tiempo pues la sustancia. Entonces, aquí ya empezamos a tener una afectación a nivel de nuestra salud, a nivel de nuestro trabajo, en las relaciones, tanto del círculo primario como secundario. Es decir, primario, familia, secundario, amigos, compañeros de trabajo y demás. ¿Listo? Entonces, traje aquí a colación un casito el día de hoy. Es supremamente sencillo, cortico. Quisiera que lo pudiéramos leer y ustedes me cuenten en qué etapa creen que está la persona de este caso. ¿Listo? Entonces, dice así. Juan empezó fumando marihuana los fines de semana. Ahora la necesita para dormir y ha tenido llamados de atención en su trabajo. ¿En qué etapa creen que está Juan? Uso habitual. Uso habitual, muy bien. Por allí, ¿quién me habló? Es que no me alcanzó a aparecer en la pantalla. Alexandra. Alexandra, muy bien. Está en uso habitual y está allí, los que me están anotando dependencia en el chat, que también los estoy aquí viendo. Efectivamente, Juan está en una transición de ese uso habitual hacia una dependencia. Actualmente, ¿dónde se encuentra Juan? En este instante, conforme a este caso, está en el uso habitual, como lo dice Alexandra. Aquí ya Juan empezó a incorporar el consumo frente, no sé, al consumo, imaginemos que es de la marihuana, dentro de su rutina, ¿sí? Y en este caso, entonces también lo utiliza para lograr un estado deseado. Él consume aquí la marihuana, que es el ejemplo que estamos teniendo, para relajarse, para dormir, para concentrarse. Y entonces, si se dan cuenta, están empezando a aparecer esos signos de la dependencia psicológica, ¿cierto? Siente que él no puede descansar o no puede funcionar si no consume, ¿vale? Allí es donde se encuentra Juan actualmente. Sin embargo, ojo con eso porque está haciendo una transición entre su uso habitual y la dependencia, que son esas pequeñas líneas que a veces quienes consumen no se dan cuenta que están pasando. En este caso, por ejemplo, puntual, ya se empieza a tener una pérdida de control. En este caso, ya el consumo para Juan se está volviendo una prioridad. Esto está afectando su salud, está afectando su trabajo, está afectando sus relaciones. Y allí, si nos damos cuenta, ya tenemos unas consecuencias, perdón, que ya son visibles. Él tiene aquí un bajo rendimiento, tiene aquí los llamados de atención por parte de que aquí en su trabajo también puede generar conflictos. Entonces, ella está haciendo toda esa transición entre ese uso habitual a esta dependencia. ¿Listo? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque muchas veces estas son las banderitas rojas que tenemos nosotros cuando hablamos del consumo, que es problemático. ¿Por qué? Porque el consumo problemático empieza a interferir, como le está pasando a Juan, con la salud, con su trabajo o inclusive con los estudios o la familia, y que adicionalmente también cuando implica problemas económicos o problemas con la ley es cuando empezamos a tener un consumo problemático que realmente requiere un acompañamiento profesional e interdisciplinar, ¿vale?
Recuerden que cuando nosotros ya tenemos un consumo problemático o empezamos a evidenciar que un compañero lo tiene o alguien de nuestra familia lo tiene, allí necesitamos entonces generar toda esa ruta de acompañamiento profesional interdisciplinar para que se haga todo un proceso de acompañamiento y podamos tener un tratamiento específico y puntual para esa persona que tiene ya esta enfermedad de consumo. ¿Listo? Eso para que lo tengamos en cuenta. Adicionalmente, aquí vamos a hablar de los factores predisponentes. ¿Por qué las personas consumían? Ustedes hablaban, por ejemplo, ya el tema de la ansiedad, presión de grupo, el estrés, pero yo les agregué otros temas adicionales y es, por ejemplo, también la baja autoestima, los problemas familiares y cómo nosotros incursionamos para poder llenar todos esos vacíos o problemas que estamos teniendo, antecedentes familiares de adicción, creencias erróneas de que yo controlo. ¿Cierto? Creemos a veces que nosotros podemos controlar las situaciones, que nosotros somos quienes controlamos la sustancia y no que la sustancia nos está controlando a nosotros. Sin embargo, acuérdense que nosotros a veces cuando estamos en el consumo no nos damos cuenta realmente de esas líneas que estamos pasando entre digamos que entre esas etapas del consumo. ¿Listo? Adicionalmente tenemos por aquí las bajas redes de apoyo y los entornos también que lo tienden a movilizar. Por ejemplo, los trabajadores que están en una empresa y si yo tengo al lado una tienda, yo tengo a mis compañeros que apenas le pagan la quincena, entonces vámonos a tomar unas cervecitas y luego esa cervecita se convirtió en perdernos allí la conciencia, en inhibirnos y en hacer muchas cosas y luego ahí sí me quejo porque me gasté todo el dinerito. Entonces, son entornos que también tienden a movilizarlos y es allí cuando nosotros tenemos que decir, ojo, venga, aquí necesito empezar a tomar decisiones o esas medidas de prevención para que eso no me suceda. Por eso es que dentro de las medidas de prevención yo les traje unas que son individuales, familiares y laborales. Adicionalmente, les quiero compartir aquí, ahorita les voy a dejar en el chat este enlace de YouTube que es del Ministerio de Salud y habla sobre la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, que me pareció bastante interesante, dura como 20 minuticos. Realmente, pues es corto. Sin embargo, por el tiempo no lo vamos a poder ver, pero sí se los voy a compartir ahorita en el chat para que quienes sean curiosos y curiosas vayan y me echen una miradita sobre este videito. ¿Listo? Ahora, veamos aquí qué tenemos frente a las medidas de prevención a nivel individual. Importante tener en cuenta aquí. Voy a mencionar simplemente algunos. Sin embargo, recuerden que vamos a tener muchísimas más, que la idea es que nosotros también con el video y demás las vayamos complementando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a encontrar a nivel individual todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del autocuidado y las habilidades personales. Como por ejemplo, debemos fortalecer nuestra autoestima y nuestro autoconocimiento. Eso es lo que nos ayuda también a identificar, por ejemplo, una buena, o más bien, identificar nuestras emociones, nuestros límites, nuestras capacidades, pero también cómo podemos gestionarlas, también cómo nos percibimos a nosotros mismos y cómo podemos conocernos un poco más frente a esas habilidades para la vida, que de hecho es nuestro segundo elemento. Y es que cómo puedo comunicarme adecuadamente con los demás, cómo puedo gestionar y manejar el estrés, cómo puedo gestionar mis emociones, cómo puedo tomar decisiones, cómo puedo tener un pensamiento crítico, cómo puedo resolver conflictos. Son habilidades que sí o sí todos deberíamos empezar a desarrollar porque esto es lo que me permite tener mejores estrategias de afrontamiento para que pueda tener más bien respuestas que sean mucho más adaptativas, que promuevan mi salud y no por el contrario, que más bien ese consumo me lleve a una afectación en todas las áreas y mi bienestar general, ¿vale? Fomentar hábitos de vida saludable, importantísimo. Es importante trabajar allí el tema de la alimentación que sea equilibrada, que tengamos un descanso que sea adecuado, que hagamos actividad física regular, también la recreación que sea positiva, todo lo que nos permita también gestionar muchas de esas emociones, del estrés, de la ansiedad que a veces experimentamos en nuestro día a día, pero son formas mucho más efectivas de hacerlo. Promover también la búsqueda del apoyo oportuno, importante con eso. Hay que desmitificar también que el pedir apoyo es debilidad. Muchas veces yo sé que a veces uno dice, oiga, pues yo para qué voy a hablar con el psicólogo, ¿cierto? O yo para qué voy a decirle a mi familia lo que me está pasando, o yo para qué voy a preocupar a mis papás, o sí, para qué voy a preocupar a mis hijos. No, sino es también romper un poco como ese chip de que cuando nosotros pedimos ayuda porque sabemos que estamos pasando un momento difícil, porque sé que tengo un consumo problemático,
el pedir ayuda es la mejor opción que tenemos, sobre todo cuando se nos está convirtiendo en un consumo problemático o tenemos dificultades para solucionar situaciones. Cuando es así, el buscar el apoyo, la ayuda profesional, inclusive también el apoyo que recibimos de nuestros amigos, compañeros de trabajo y familia, van a ser muy valiosos para que a partir de esos consejos prácticos y orientaciones podamos encontrar respuestas mucho más efectivas para lo que estamos viviendo. Controlar también la automedicación. Muchos de nosotros, por ejemplo, utilizamos medicamentos sin prescripción médica. Díganme si no. No sé, nos duele la cabeza, nos tomamos un Cebedol, dos acetaminofén y tras del hecho, en la noche me voy a ir a tomar porque voy a salir de fiesta y entonces eso me empieza a generar efectos secundarios o a veces desconocemos qué puede suceder. Entonces, para que eso no suceda, siempre que tengamos alguna situación de salud física o mental, podamos hablarlo con los profesionales especializados, ya si requerimos alguna medicación o acompañamiento con fármacos, pues ya lo hacemos bajo esa supervisión y allí sabremos qué podemos consumir o qué no podemos consumir durante esa medicación que estamos teniendo. Y por último, manejo del tiempo libre. Chévere que nos podamos involucrar en actividades recreativas, actividades artísticas, deportivas, inclusive, ¿por qué no hacer un voluntariado, algo que nos pueda satisfacer y sobre todo nos ayuda a generar como ese sentido de propósito? A nivel familiar, todo lo que tiene que ver con fortalecer esos vínculos y la comunicación dentro del entorno familiar, ¿vale? Para eso que es importante tener en cuenta una comunicación abierta y respetuosa, en vez de juzgar de pronto a nuestros hijos, de juzgar por hablar sobre esos temas, escuchemos más bien, permitámonos también expresar, por ejemplo, las dudas, las curiosidades sobre el consumo y qué chévere que nosotros nos podamos seguir informando obviamente de fuentes verídicas para que podamos tener el conocimiento previo y poder resolver todas esas cosas que a veces no se hablan mucho en casa, pero realmente desde esa comunicación abierta y respetuosa podríamos solventar también muchas cosas en torno al consumo. Tener una participación activa y esto me lleva más a la participación o al tiempo de calidad que realmente compartimos con nuestra familia, sobre todo también para acompañar todos los procesos educativos, emocionales y demás dentro de nuestro entorno familiar y sobre todo también los que tengan hijos. Establecer límites y normas claras, importante que sean coherentes, que sean consistentes, pero sobre todo también que tengamos consecuencias razonables. Dice por acá también identificar signos de alerta, por ejemplo, los cambios de conducta. ¿M? Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, si yo veo que mi hijo se me está aislando, que yo veo que está teniendo alteraciones en el sueño, en la alimentación, que ya no tiene el mismo rendimiento, que esté teniendo otros círculos sociales, bueno, todo lo que pueda ser de esos signos de alarma o de alerta que vimos, por ejemplo, a nivel físico, a nivel emocional y psicológico y a nivel laboral, inclusive también académico, estar también muy atento a todos esos signos. Dar ejemplo, importante aquí, recuerden que nosotros como adultos somos los que vamos moldeando esos hábitos saludables, entonces evitar, por ejemplo, el consumo visible frente a nuestros niños o jóvenes. Quienes tengan sus hijos, quienes tengan sus adolescentes, importante entonces tenerlo en cuenta. Y finalmente, apoyar emocionalmente cuando tengan una crisis, cuando tengamos pérdidas, frustraciones. Es importante, digamos, que ofrecer más contención antes que enjuiciar a los demás por cómo se sintieron o por lo que hicieron. ¿Listo? Y por último, traigo aquí dentro del entorno laboral, que es lo que también nos atañe a nosotros como organización, y es fomentar entornos de trabajo que sean saludables. Para eso será muy importante programas de promoción de la salud mental, donde podamos brindar esos talleres, hagamos pausas activas emocionales, donde tengamos espacios de escucha, que se tengan también protocolos de identificación temprana, donde se puedan capacitar a líderes, a todo el personal a nivel general, donde, por ejemplo, si se hacen también, se hacen, por ejemplo, ay, se me olvidó esto. Si se hacen, por ejemplo, pruebas de detección, pues que sea más desde el enfoque de acompañamiento y no más desde la sanción, ¿cierto? Todo lo que esté relacionado también con brindar esa sensibilización sobre el consumo y deterioro también que esto puede generar en todas las áreas de nuestra vida, etcétera, etcétera. Tenemos también por aquí el apoyo psicosocial, todo lo que tiene que ver con que nosotros tengamos el acceso a orientación psicológica o inclusive también a las líneas de ayuda. Sabemos que a nivel nacional tenemos algunas líneas, como por ejemplo el poder de ser escuchado, hay una línea también psicoactiva, la ARL también tiene una línea de atención a nivel psicosocial, donde nos brindan también ese primer auxilio, esa orientación y que finalmente también nos ayudan
a solventar muchas situaciones que pueden suceder dentro de nuestro entorno laboral o inclusive también fuera de él, pero a partir de esta orientación y este acompañamiento seguramente podemos tener también unos consejos prácticos que podamos utilizar. También por aquí tener las políticas internas claras, reglamentos especialmente sobre el consumo y que finalmente nosotros como colaboradores también los conocemos. Tener campañas educativas permanentes. Esta es una de esas campañas también, es alguna sensibilización que queremos brindar sobre los efectos de esas sustancias psicoactivas. Y acuérdense que no solamente hablamos de sustancias psicoactivas, sino que también hay muchísimas conductas adictivas, ¿cierto? Como por ejemplo, no solamente aquí el consumo de sustancias, sino también la adicción al juego, la ludopatía, ¿cierto? También le solemos llamar la adicción, por ejemplo, también al internet o al celular, la adicción a la comida, bueno, muchísimas acciones también que son comportamentales y de pronto en otra sesión las podamos abordar. Y finalmente fomentar el sentido también de pertenencia y propósito laboral, todo lo que tenga que ver con la desconexión emocional eh, a nivel laboral, pero sobre todo también lo que nos permite conectar también con nuestro trabajo y que adicionalmente también aumenta la vulnerabilidad muchas veces al consumo. ¿Listo? Recuerden que cuando nosotros no tenemos ese sentido de pertenencia, no tenemos ese propósito a nivel laboral, que siento que mi vida está estancada, muchas veces eso puede ser un riesgo para que me lleve a ese consumo. Entonces, para poder evitarlo, importante tener en cuenta las anteriores, sobre todo a nivel individual, que es lo que más nos atañe a cada uno desde esa individualidad y sobre las decisiones personales que tomamos. ¿Listo? Bueno, chicos y chicas, entonces, con estas medidas de prevención, me gustaría invitarlos e invitarlas para que por favor aquí en el chat me dejen una acción concreta que ustedes podrían aplicar desde hoy para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Listo? Pueden basarse en las individuales, familiares o inclusive también laborales. Entonces déjenmelas allí en el chat, por favor, para que las vayan escribiendo. Mientras tanto, les voy a dejar también el enlace para que lo puedan consultar quienes estén interesados. Pueden producir en quien las consumen. Y segundo, que va. Listo, aquí se los dejo en el chat. Quienes deseen darle una ojeadita al videito. Ok, muy bien. Por aquí, Frangie nos dice introspección. Introspección, ¿cómo? Aquí nos podrías ampliar un poquito, Frangie. Dice por aquí Raúl, no jugar con fuego, mejor no probar. Ujú. Bien, porque muchas veces experimentamos y nos quedamos allí de una vez enganchados. Acuérdense que puede existir siempre ese riesgo latente. Ok, nuestro estado de ánimo físico, emocional y demás. Ah, ok, listo, muy bien, más desde el autoconocimiento. Eso está muy bien, Frangie. Diego dice todo se resume en amor propio. Ujú. Y de ese amor propio realmente, Diego, digamos que desde ese autocuidado quería realmente que lo enfocáramos también, porque pues al fin y al cabo yo les mencionaba al principio, creo que tener esta información nos permite tomar decisiones un poco más conscientes y el aprender también a decir no es un elemento importante. Bueno, Jason por acá nos dice, habla con las personas más acerca de sus problemas, que mantenga, buscar ayuda profesional, tratar de hacer actividades saludables que le gusten, tener autocuidado. Ok, muy bien, Jason. Buscar ayuda si se necesita para no caer en consuelos temporales y dañinos. Muy bien, Liz, efectivamente. Me gusta también que vayamos cambiando ese chip de la ayuda. Muchos de nosotros lo necesitamos. No es debilidad, sino es más bien una fortaleza y un recurso que es importante aprovechar. ¿Listo? Bueno, chicos y chicas, entonces, con esta frase que dice prevenir es elegir la libertad y cada decisión cuenta para cuidar tu cuerpo, tu mente y tus sueños, me despido de esta sesión de sensibilización, este pequeño espacio de gestionar también esas decisiones que tomamos, que estemos mucho más aterrizados frente a
al consumo de esas sustancias psicoactivas. Espero que podamos reflexionar mucho, sobre todo que estas estrategias que vimos a nivel individual, familiar y laboral, bueno, también puedan ser muy útiles para cada uno de nuestros contextos y sobre todo donde nos desarrollamos, que esto también nos sirva para nuestra familia, que nos sirva para nosotros y sobre todo siempre para enfocarnos de la mejor manera hacia nuestros proyectos y que finalmente allí las drogas pues no vayan a que afectar todos esos sueños y metas que tenemos. Muchísimas gracias a todos por haber participado en esta sesión. Espero la información, aunque muy puntual, espero sea sustanciosa, que ustedes la puedan aprovechar muchísimo. Gracias por haber participado en esta sesión y deseándoles muchísimos éxitos para lo que resta de la semana. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, bienvenidas. No, no, señora. Bueno, Bien, gracias. muchas gracias Carolina, muchas gracias a todos los que participaron de este importante tema. Acabo de compartir aquí al chat nuestro registro de asistencia para que por favor me colaboren con el diligenciamiento. Gracias Carolina, siempre muy oportuna con todas estas capacitaciones. Gracias, Lorena. Gracias a todos. Un abrazo y que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Muchas Gracias. gracias, feliz tarde para todos. Hasta luego, feliz tarde. Gracias, feliz tarde.